Bienvenidos a la iglesia un día más, un domingo más. Qué privilegio tenemos de poder compartir un domingo más donde podemos adorar a nuestro Dios y aprender juntos. Vamos a dar inicio con nuestro tiempo de escuela dominical y me gustaría iniciar orando por este tiempo y animarles a que puedan estar muy atentos. Vamos a seguir con la miniserie que tenemos de nuestra escuela dominical Ad Fontes. Permítame orar y empezamos este tiempo. Señor, gracias le damos, Padre, esta mañana por su misericordia, por su amor, Señor, por su soberanía. Gracias, Señor, porque nos permite un domingo más, Señor, poder venir a su palabra, Señor, y esta serie, Señor, donde hemos visto, Dios, cómo usted ha obrado, Señor, soberanamente, Señor, en la vida de diferentes hombres en la historia, Señor, para poder bendecir a su iglesia, Señor, para poder edificar su iglesia, Señor. Y ayúdenos a ver, por favor, que realmente, Señor, es usted quien ha guardado, Señor, su palabra, Señor, es usted quien nos ha permitido, Señor, poder tener acceso a su palabra, Señor, y vemos solamente su fidelidad, Señor, y su misericordia, Señor, en poder poner hombres, recursos, Señor, para que hoy podamos, Señor, tener acceso pleno a su palabra, Señor, en nuestro idioma. Incluso, Señor, tener diferentes versiones, Señor. Ayúdenos esta mañana a poder aprender más sobre esto, Señor, pero sobre todo, Señor, a poder ver su fidelidad en medio de todo esto, Señor. En su nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a continuar con la miniserie que hemos estado viendo de Ad Fontes, de volver a las fuentes. Tengo el privilegio hoy de poder hablar de la imprenta y la publicación de la Biblia. Definitivamente me gustaría tomar una frase que escuchábamos y Pastor Jimmy me compartía esta frase que la vio en algún momento, y definitivamente vemos que la imprenta es un recurso que Dios da para que la Biblia, en este caso, en el momento de la Reforma, tuviera un auge. Y es increíble pensar en este recurso porque en nuestra época nosotros podemos dar por sentado y decir, bueno, imprimir, eso lo hacemos en casa hoy en día, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tener una impresora y hacerlo. Pero en el contexto de la Reforma, vemos que Dios lo usa soberanamente para poder esparcir de forma rápida lo que es la Biblia, y en este caso las 95 tesis de Martín Lutero y otros libros y otros panfletos que se usaron para que el evangelio pudiera llegar a toda la gente. Entonces la imprenta es una tecnología. Aunque nosotros digamos, ¿cómo ha sido una tecnología? Sí, en ese tiempo fue una tecnología, un recurso que ayudó a que el evangelio, a que la palabra de Dios fuese por todas las personas. Esta frase que les mencionaba es: tenemos imprenta gracias a la Biblia y no Biblia gracias a la imprenta. Piensen en esto, la palabra de Dios existía desde mucho antes de la imprenta, ¿sí o no? Dios crea su palabra y vemos, gracias a los libros que tenemos desde el Génesis, cómo la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios ha estado desde el principio y hasta el fin. ¿Recuerdan ese texto que dice: todo pasará, pero mi palabra no pasará? Entonces, gracias a Dios por este recurso. Y Martín Lutero, precisamente, este reformador que hemos estado estudiando de 1500, decía esto: la imprenta es el último y más grande don o regalo, podemos decir, por el cual Dios ha hecho avanzar el evangelio. ¿Ok? Definitivamente vemos que la palabra de Dios no puede ser detenida. Y esto lo hemos visto en muchos contextos históricos donde la palabra de Dios se ha tratado de eliminar. Y reciente citábamos Mateo, que dice: el cielo, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y me encanta un versículo de Isaías también que dice, Isaías 48, dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece
para siempre. Amén. Entonces, quiero que vayan haciendo esta conexión con la imprenta, porque uno puede tender a pensar, bueno, sí, la palabra de Dios empezamos a verla a partir de que se imprime. No, la palabra de Dios ya existía antes de la imprenta. Ok, ahora, Dios usa en un tiempo perfecto para darnos a conocer o para dar a conocer su palabra en un contexto histórico, digamos en Alemania en este caso, da a conocer la imprenta. Y este nombre, si usted investiga incluso por su cuenta cómo surge la imprenta, este nombre va a ser el que va a salir. Johannes Gutenberg es la persona quien Dios usa soberanamente para poder perfeccionar la imprenta. La invención de la imprenta representa un punto de inflexión, un punto donde la historia de la humanidad se empieza a usar este nuevo concepto, esta nueva tecnología de imprenta, pero de forma masiva. ¿Por qué de forma masiva? Porque antes ya habían ciertos mecanismos, pero no de forma masiva, estaban muy limitados por el método o el tipo de imprenta. Pero Dios usa a este hombre en un tiempo perfecto. R.C. Sproul decía que Dios soberanamente permite la imprenta justo antes de que la reforma explotara, porque ya habían prerreformadores. El domingo pasado aprendíamos de algunos de ellos. Pero ¿por qué entonces Martín Lutero tiene un gran impacto en Alemania con las 95 tesis y empieza a publicar la Biblia en el idioma de las personas, que sería el alemán? Antes de eso, los únicos que tenían acceso a la Biblia, a poder leer la Biblia, era la élite de los religiosos de la Iglesia Católica. Pero con la reforma se da un acceso a todo el mundo a que pueda tener eso. Y la imprenta hace una explosión, es un catalizador de eso. Porque si hubiesen continuado teniendo el acceso a los libros como lo habían hecho, que era por escritos, por papiro o por imprenta muy limitada, no hubiese podido haber una expansión como esto. Entonces, esto que pasa con Johannes Gutenberg, este alemán, que por cierto, en este siglo, la información dependía exclusivamente del trabajo manual de los copistas, especialmente en los monasterios y las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Estaba la Biblia, pero habían dos limitantes. Uno, la reproducción de la misma era muy poca, y dos, el idioma en que se producía esto. Se producía en latín, ¿no? De hecho, es interesante, pero algunos de ustedes pueden recordar que incluso aquí, que en Nicaragua se leía la Biblia en latín. No sé si recuerdan eso, los padres llevaban la misa en latín. Entonces, esto no es ajeno. O sea, lo mismo pasaba aquí. La gente, y me imagino, no sé si alguno de ustedes fue católico, pero ibas y escuchabas la misa en latín y estabas perdido, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? No sabes qué decía. Pero entonces, Lutero, por la pasión que él tiene, lo que Dios mueve en su corazón, él quiere hacer accesible esta información de la Escritura a todo el mundo. Entonces, él hace la traducción en el idioma popular, que era el alemán en este caso. Antes de esto, entonces vemos un proceso que Dios nos lleva, o lleva al ser humano. La imprenta, antes de la imprenta masiva que desarrolla Gutenberg, habían diferentes métodos. Por ejemplo, los manuscritos, habían bloques de madera, habían tipos móviles de arcilla o metal, que esto lo hacían en Corea y China, y esto es muy parecido a lo que Gutenberg va a desarrollar posteriormente. Y estaban los papiros o los pergaminos, los manuscritos en el norte de África y Europa, que es lo que nosotros hemos visto antes, esos pergaminos o esos papiros. Entonces, vemos el poder de Dios y el tiempo de Dios, porque mientras veía esto de la imprenta, a mí me llamaba la atención mucho el impacto que tiene durante ese tiempo con Martín Lutero, pero también veo las limitantes que hubo antes de Martín Lutero con los prerreformadores. Ellos tenían ya, tenían o habían tenido oportunidades de poder decir lo que el Papa está diciendo es incorrecto.
lo que el Papa, lo que está haciendo la Iglesia Católica es incorrecto. No es lo que dice la Escritura, pero la pregunta es, ¿por qué no tuvo un gran impacto? ¿Por qué no hubo esa revolución, por decir así, de la información como la hubo con Martín Lutero? Y la clave fue precisamente la imprenta. Porque la gente, todos podían al menos que alguien les leyera o ellos mismos podían leer por sus cuentas. Entonces vemos cómo esto tiene un impacto. Por eso es importante entender, la imprenta de Gutenberg no fue la primera forma de impresión del mundo, pero sí la primera en combinar tipos móviles metálicos con una prensa mecánica, lo que permitió una producción masiva, rápida y económica. Entonces, Dios permite esto para que haya una reproducción masiva. Piensen en un ejemplo. Si yo le pidiera a Vidal ahorita que él escriba una carta para todos ustedes, habemos aquí que un poquito más de 20 personas, y yo le pido a Luis, haceme 20 copias de esto. Vidal tiene que escribir esas 20 cartas para todos y Luis solo va a ir a imprimir o a copiar 20 copias. ¿Quién lo va a hacer más rápido? Luis. Entonces, eso era lo que pasaba en ese entonces. Los monjes perfeccionaban las técnicas de transcribir lo que decía la Biblia, pero uno, el proceso era lento, dos, era costoso y tres, estaba en latín. Entonces la gente no entendía. Con este invento y con la explosión de la Reforma, vemos cómo este hombre, Johannes Gutenberg, que era un orfebre alemán, era un hombre emprendedor, habilidoso, muy habilidoso y de conocimientos profundos en metalúrgica, logra desarrollar un invento que, y esto es importante, que reduce un 90% los costos de los libros. Entonces, yo veía y yo decía, wow, cómo Dios en su soberanía provee recursos. Porque mira, la gente no tenía acceso a esto. Pero Dios dice, este es el tiempo. Y todo está en la soberanía de Dios. Estaba recordando una vez que Pastor Jimmy nos compartía de un hombre que encontró lo que conocemos como tratado de Petra en un bus tirado, y eso le ayudó a poder ir a la iglesia. Entonces me hacía pensar en eso porque realmente nuestro Dios es un Dios soberano, amén. Y este es el tiempo exacto donde Dios decide esto, donde se puede proliferar toda esta información y poder tener un gran impacto. Porque, hermanos, ¿qué hubiese pasado con toda esta, esta lucha contra el Papa, contra la Iglesia, que estaban enseñando lo de la indulgencia, que estaban enseñando lo del purgatorio, estaban enseñando todas estas falsas doctrinas? ¿Qué hubiese pasado que, aunque Martín Lutero hubiese querido luchar y llevar esto, hubiese pasado lo mismo que con Huss y con Whitefield? No tuvieron un gran impacto porque no se proliferó la información. Entonces Dios permite esta expansión en su misericordia, y es donde nosotros vemos que la Reforma Protestante tiene un gran impacto, porque la información se distribuye en toda Alemania en pocas semanas, y eso solamente es la misericordia y la soberanía de Dios. Amén. Entonces, en este caso vemos algo que Gutenberg hace que a mí me llamó la atención. En 1454 y 55 Gutenberg imprimió la Biblia latina de 42 líneas. Este fue lo primero que él imprime, es una Biblia en latín de 42 líneas, que también es conocida como Biblia de Gutenberg. Entonces vemos cómo Dios usa a este hombre que era un empresario o era un emprendedor de cierta manera, que es interesante, pero al final Gutenberg no se beneficia tanto de su invento, aunque tiene un gran impacto. Pero yo veo cómo la mano de Dios usando los recursos del hombre para su gloria. Amén. Y me hacía recordar el texto de que todas las cosas fueran creadas por medio de Él y para Él. Por Él y para Él. Amén. Y esto no excluye la imprenta. Yo estaba pensando, porque la declaración de Lutero fue muy interesante, en que
La imprenta ha sido la tecnología, el recurso de gracia de Dios más grande. Y yo me quedé pensando en esa pregunta realmente, o en esto que decía Lutero, porque digo yo, ¿y ahora el Internet? ¿Será que con el Internet, este invento del Internet, todavía no supera el invento de la imprenta? Y fíjense que estoy 50-50, porque yo les pregunto algo, ¿cómo haces para predicarle a la gente allá en las montañas, donde no hay teléfono? Tenés que llevarle algún material, ¿sí o no? ¿Y cómo se lo llevas? Impreso. Imagínense, este recurso que Dios proveyó en 1500 todavía sigue teniendo un impacto para expandir el evangelio en el siglo XX. Amén. Entonces, es increíble cómo Dios en su soberanía acomoda todas estas cosas. Antes de Lutero, hermano, habían prerreformadores. Don José ha hablado de eso, Pablo también, John Wycliffe y John Huss, creo que esa es la pronunciación, perdón, pero no tuvieron un impacto como Lutero. ¿Por qué? La imprenta. Ahora, había un elemento muy interesante de esto, porque nuevamente, estas dos personas fueron mártires antes de la Reforma. Uno fue quemado y el otro también lo mataron, ¿no? Pero ese era un intento del Papa, de la Iglesia Católica, de matar este mensaje de que la gente podía decir que, ustedes saben que habían intereses económicos con lo de la indulgencia, de pagar por tus pecados, ¿no? La Iglesia Católica estaba pasando por una mala economía. Entonces, vos ves cómo Dios trae a luz todas estas verdades bíblicas por medio de estos hombres. Y la imprenta fue una parte clave. Hermanos, esto fue súper importante, porque si no, no se hubiera podido alcanzar la cantidad de personas en Europa. En 1517, Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra la indulgencia, precisamente, y diciendo que la escritura era lo que tenía la autoridad, no el Papa. Ya sabemos qué pasa con Lutero después. Y por cierto, hermano, ahí es donde sale la primer sola de la Reforma Protestante, que es sola escritura. Porque Lutero está diciendo la escritura es la autoridad máxima, no el Papa. Entonces, ahora, en pocas semanas de sus escritos circularon por Alemania y Europa. ¿Por qué en pocas semanas? Los otros prerreformadores también habían escrito contra el Papa, pero vean la diferencia acá. Las 95 tesis de Lutero en pocas semanas estaban por toda Europa, por toda Alemania, solamente por el poder y la misericordia de Dios. Amén. Ahora, hermanos, yo me pongo a pensar, eso fue como el boom. Pónganse, asócienlo con el internet ahorita. Vos pones un video ahorita en la red y se hace viral. ¡Uf! Miles de vistas, ¿sí o no? Algo así pasó aquí. Lutero saca su tesis y en pocas semanas toda Alemania, toda Europa conoce de esto. Y ya sabemos a qué apuntaba Dios por medio de Lutero con respecto a las tesis, en cómo quería realmente ver que era por gracia, que la gente no podía comprar ni pagar por sus pecados, sino solamente por Cristo. Amén. Ahora, lo otro impactante no fue solamente la imprenta como tal, y es que Lutero usa el idioma de toda la gente. Antes tenía los libros, los rollos, pero estaban en latín. Igual necesitabas que esa élite te interpretara. Ahora no. Ahora tienes acceso a la Biblia en alemán y puedes leer y dar la interpretación de lo que Dios está revelando a la gente. Y es muy parecido a lo que pasa actualmente. ¿Por qué es necesario que nosotros volvamos una y otra vez a la Escritura? Una y otra vez a la Escritura. Porque nosotros hemos recibido este medio de gracia y tenemos ahora acceso a la Escritura. Amén. Así que un ánimo para nosotros puede ser esto. Siempre volvamos a la fuente. Siempre. Piensen en esto. Antes, si venía un monje y te decía, es que la Biblia dice esto, ¿qué podías decir vos? Bueno, está bien. O si había un debate, era tu palabra contra la mía, ¿sí o no? Y pasa actualmente, porque ahora se dan muchos debates, pero ¿qué nos soluciona ese problema? La Escritura.
¿Es que dice esto? Ok, vamos a la fuente. Veamos qué dice la Biblia, ¿sí o no? Y ese tiene que ser nuestro ánimo siempre, hermano. Y quiero animarlo en ese sentido, haciendo una pausa acá. Siempre tenemos que filtrar todo bajo la Escritura. Todo, hermanos. Amén. No es como, yo quiero animarles a no cometer un error que a veces se comete culturalmente. Es que yo escuché que un pastor dijo, sí, y lo viste en la Escritura. Porque entonces tenemos que repetir lo que decía Lutero. La autoridad no la tiene el pastor, la autoridad no la tiene un papa, la autoridad la tiene la Escritura. Amén. Entonces siempre debemos de volver a la fuente una y otra y otra y otra vez. Amén. Entonces la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, estas eran las lenguas comunes del pueblo, permitió que el pueblo común leyera la palabra de Dios directamente. Amén. Y eso solamente veo la soberanía y la gracia de Dios, hermanos, porque era como exclusivo este asunto. Era algo solo la iglesia, el papa, solo esa élite podía tener acceso. Entonces, esto causó una revolución espiritual y social. Se incrementó la alfabetización. ¿Por qué? Porque la imprenta ahora da acceso no solamente a la escritura y a todo esto, pero también a otras cosas. Se fortaleció el pensamiento crítico y la fe cristiana dejó de depender del clero. Entonces ya la gente no tenía que, para leer la Biblia, que viniera el clero o la iglesia para leérsela. Y el principio de sola escritura afirmó que la escritura es la única autoridad final en materia de fe y práctica, como dice 2 de Timoteo 3:16. Amén. El Papa, decía Lutero, me gusta esta expresión, el Papa intentó apagar la luz del Evangelio con fuego, pero Dios la hizo brillar más intensamente. Amén. Porque después de esto, ellos incluso hicieron una lista de libros prohibidos. Incluyeron todo esto, lo que había escrito los reformadores, lo que había escrito Lutero. La Iglesia Católica realmente trató de apagar esto, de prohibirlo. Pero definitivamente vemos pues que, y John Fox también decía, ni el Papa con su triple corona puede detener el avance del Evangelio. Amén. Y es una verdad que ocurrió en 1500 y es una verdad que ocurre en el siglo XXI, hermano. Amén. Aunque Satanás, aunque las personas quieran detener el Evangelio, pero no se puede. No hay forma. Amén. No hay poder humano porque esto es una obra divina y es así precisamente como quiero animarte a que lo veas. Esto es una obra divina. Esto es una obra soberana. Y ahora nosotros gozamos de esos medios de gracia, pero definitivamente va a haber oposición, van a haber personas que se van a oponer, así como con Martín Lutero. El Papa excomulgó a Lutero, censuraron los libros de la Reforma. En el Concilio de Trento de 1545 se quisieron reafirmar las doctrinas papales, donde hablan nuevamente de la indulgencia, del purgatorio, de la autoridad del Papa. Pero, hermanos, no hay forma. ¿Saben por qué? Porque al final Lutero y todas estas personas eran solo instrumentos en las manos de Dios. Era Dios mismo obrando en todo esto. Amén. Y es bueno que veamos esto de los recursos que Dios provee, los recursos de gracia de esa manera. Todo lo que nosotros tengamos, hermanos, nuestros teléfonos, en ese tiempo la imprenta, usémoslos para la gloria de Dios. Amén. La imprenta no fue la causa de la Biblia, sino su sierva. La Biblia impulsó la creación y el uso de la imprenta y a través de ella el mensaje del Evangelio transformó el mundo. El resultado fue una revolución espiritual, educativa también y cultural sin precedentes que continúa marcando la historia de la civilización occidental. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, para ir cerrando, solamente quiero cerrar con este texto de Isaías 5:11. Y dice Isaías 5:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sin haber realizado lo que deseo
Y lo que pasó en la reforma con el recurso de la imprenta fue exactamente lo que Dios deseaba, que su palabra fuese conocida. Dice, haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Isaías 55:11. Definitivamente tenemos que volver a la palabra y dar gracias a Dios por todos estos recursos que Él ha provisto en toda la historia. Amén. Oremos, iglesia. Señor, muchas gracias, Padre, porque podemos decir con certeza, Señor, que usted es fiel, Señor. Usted ha sido fiel, Señor, no solamente en poder proliferar su palabra, Señor, acá en el tiempo de la reforma, en darle la inteligencia, Señor, a Gutenberg para crear este invento, para perfeccionarlo. Pero también vemos, Señor, cómo usted guarda su palabra, transformando el corazón de las personas en todo tiempo, Señor, de la historia de la humanidad. Vemos su intervención divina, Señor, y propicia, Señor. Gracias, porque ahora, Señor, gracias a todo esto que usted ha hecho, tenemos una Biblia, Señor, podemos aprender de la historia y hemos visto, Señor, cómo usted una y otra vez, en amor y en misericordia, da los recursos al hombre, Señor, para que podamos conocerle más. Porque de eso se trata, Señor, de conocerle más por medio de su palabra, de la fuente, Señor. Así que denos corazones agradecidos, Señor, y permítanos, por favor, Señor, usar nuestros recursos también para la gloria y honra de su nombre, Señor. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. En breve iniciamos la alabanza, hermano.